Chicos, buenas noches. Ya. ¿Me pueden escuchar ahí? Sí, sí se escuchan. Listo. Vamos a empezar con la clase de hoy, que sería de hidrógeno y carbono. Bueno, empezaremos hablando sobre el porcentaje que tenemos de estos elementos en nuestro cuerpo. Vamos a centrarnos en el hidrógeno y en el carbono. En este caso, para el caso del hidrógeno, vamos a tener un 62,8% de átomos en nuestro cuerpo y con un volumen del 10%. En el caso del carbono, vamos a tener un porcentaje del 9,4% con un volumen de 18. Ya, estos son datos que se van a tener que memorizar en caso de que les vengan los parciales o los pasitos. Bueno, ahora vamos a hablar de los bioelementos. ¿Qué son los bioelementos? Los bioelementos son básicamente elementos, ¿no? Valga la redundancia, que van a ser sumamente importantes en nuestro cuerpo. Es decir, si nos hace falta alguno de ellos, nuestro cuerpo no funciona de la manera correcta. Bueno, los bioelementos se van a dividir en elementos primarios, primarios, secundarios y por último los oligoelementos. Listo. Los más importantes obviamente van a ser los bioelementos primarios, que van a ser además los más abundantes en nuestro cuerpo. Van a representar cerca de un 96% de todos los elementos que tenemos nosotros, ¿no? Bueno, entre los bioelementos primarios vamos a tener al carbono, al hidrógeno, al oxígeno, nitrógeno y fósforo. Aquí podemos ver que tenemos el hidrógeno y el carbono, que son los que vamos a hablar hoy, que se clasifican como bioelementos primarios, ¿no? Que son sumamente importantes en nuestro cuerpo. Si nos hace falta algún elemento primario, entonces nuestro cuerpo no va a funcionar bien, ¿no? En el caso de los secundarios y los oligoelementos, son igual de importantes, pero no a nivel de los bioelementos primarios. Bueno, dentro de los secundarios tenemos al calcio, al sodio, al potasio, y en los oligoelementos vamos a tener por ejemplo, elementos mucho menores que van a representar solamente el 0,01% de todos los elementos de nuestro cuerpo. Bueno, vamos a pasar a hablar del hidrógeno. El hidrógeno es, eh, ya, el hidrógeno va a ser el elemento más abundante del universo, va a representar el 90% de los elementos que hay en el universo. También se le conoce como el generador del agua. Sabemos que el hidrógeno forma parte de la molécula del agua, H2O, y por eso también sería el elemento más abundante del universo, ¿no? Porque sabemos que en la Tierra lo que más abunda es el agua. Bueno, ¿qué más tenemos que recordar del hidrógeno? Aparte de eso, sabemos que, bueno, es abundante en el universo, pero en la Tierra no es tan abundante como en el exterior, ¿no es cierto? No es tan abundante, sin embargo, sí está presente, como ya sabemos, en el agua. Dentro de la corteza terrestre va a representar el 15%. ¿Qué más tenemos del hidrógeno? Bueno, el hidrógeno también va a ocupar el tercer lugar en abundancia, es decir, en nuestro planeta Tierra, en el planeta, el hidrógeno es el tercer elemento más abundante. ¿Qué más podemos decir del hidrógeno? Bueno, que representa el 15% de la corteza, eso ya lo sabemos. Y bueno, eso sería lo más importante, los otros más importantes del hidrógeno. También recordar su número atómico también es importante. El número atómico va a ser 1, ¿no? El número atómico 1, y por ahí quizás la valencia, que también es 1. Listo. Ahora vamos a hablar de los estados del hidrógeno.
El hidrógeno va a presentarse como cation y como anión. Y además va a estar enlazado a enlaces covalentes, eso siempre. Vamos a hablar del cation hidrógeno. Bien, el cation hidrógeno también es conocido como protón más H. ¿Ok? Es una partícula subatómica que va a comportarse como, o va a formar parte de un papel fundamental en procesos tanto biológicos como procesos químicos. Entonces, la importancia de esto es que va a ser el responsable de la acidez de diversas disoluciones acuosas. Entonces, va a ser un receptor de electrones porque va a participar en la acidez. ¿Ok? Otra función de ellos es que van a liberar cationes de hidrógeno, por ejemplo, cuando se disuelven en agua, liberan cationes de hidrógeno. Listo. Y a ver, ¿qué más podemos decir de ellos? En sí lo más importante es que van a ser receptores de electrones y que van a participar en la acidez o van a ser los responsables de la acidez en soluciones acuosas. Otra característica importante es que determinan el pH de la solución. Esos dos se relacionan, ¿no? Porque al ser responsables de la acidez, también van a determinar el pH de la solución, ¿no? Qué tan ácido o qué tan alcalino es alguna solución acuosa. Esa sería la característica más importante del cation hidrógeno. Además, este va a presentar tres isótopos, el protón, el deuterio y el tritón. Más adelante vamos a hablar específicamente del tritón, que sería el más importante para este caso. Y aquí tenemos al tritio. ¿Hasta ahí todo está claro, todo se entiende? ¿O alguna pregunta? Listo. Ya, el tritio va a ser un isótopo radiactivo del hidrógeno, ¿no? Del protón hidrógeno. ¿Qué es lo más importante del tritio? Bueno, en sí, lo más importante es que va a ser producido por explosiones nucleares y radiaciones cósmicas. Entonces, lo más importante es esto, que es producido por explosiones nucleares. Las explosiones nucleares es la forma natural en la que estos se producen. Eh, no, me equivoco. Las radiaciones nucleares, las radiaciones cósmicas son la forma natural en la que el tritio se va a producir. Y las explosiones nucleares, como por ejemplo la explosión de bombas, entre otras, va a ser la forma artificial en la que se produce el tritio. La natural son las radiaciones cósmicas. Ahora sí vamos a hablar del anión hidrógeno. Este anión también es conocido como hidruro menos H, ¿ok? Y es una partícula que está cargada de forma negativa, formada por un protón y dos electrones. ¿Qué tenemos que recordar de esto? Que es inestable, es un elemento inestable, ¿ok? Y esto es debido a su carga negativa. No es inestable básicamente porque es negativo. Otra cosa que tenemos que recordar es que al ser un anión, obviamente va a ganar electrones adicionales. Entonces se forma cuando un hidrógeno gana un electrón adicional. Si tenemos un hidrógeno neutro y este gana un ion o un electrón adicional, entonces automáticamente se convierte en el hidruro menos H, que sería el anión hidrógeno. Ahora, lo más importante para recordar de los aniones es que va a reaccionar con los grupos 1A, ¿ok? Con los grupos 1A, para poder formar los famosos hidruros. Y entre ellos tenemos tres tipos, los iónicos, los covalentes y los metálicos. Entonces, lo más importante del anión hidrógeno es que reacciona con los grupos 1A para formar hidruros. ¿Alguien recuerda qué elementos se encuentran en el grupo 1A? El litio. Sí, correcto. Litio. Otro ejemplo que tengan. El sodio. Claro, el sodio.
Bueno, esos serían elementos alcalinos, ¿no? Del grupo 1. Entonces, lo que va a pasar es que este anión va a reaccionar con esos elementos para formar los hidruros. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos el borano, el diborano, el metano, que son hidruros formados por estos elementos que se encuentran en el grupo 1A, ¿no? Aquí tenemos el boro, por ejemplo, el silicio, el germanio, el fósforo, entre otros. Listo. Ahora, ¿esta parte está entendida? ¿Todo claro hasta ahí? Listo. Algo que tenemos que recordar también es que el hidrógeno eh, va a representar solo el 1% de la corteza, el agua es 11% en peso de hidrógeno y el cuerpo humano también contiene el 10% en peso de hidrógeno. Son datos importantes que les pueden venir. Ahora vamos a hablar de los compuestos de hidrógeno. Bien, dentro de los compuestos tenemos a los haluros y los hidruros que ya mencionamos anteriormente. Como ya habíamos dicho, los hidruros reaccionan con el grupo 1A y también con el grupo 2A. Entre ellos podemos encontrar hidruro de litio, hidruro de aluminio, de berilio, ¿no? Que están dentro del grupo 1 y 2A, que son los alcalinos y los alcalinos tercios. Bien, eso sería lo más importante. Y ya, bueno, son relaciones o son compuestos importantes que van a mencionar bastante durante todo el curso. Y los haluros, que son los otros compuestos del hidrógeno, van a formarse con un hidrógeno y los halógenos, los famosos halógenos que se encuentran en el grupo 7A de la tabla periódica, ¿no? ¿Alguien recuerda algún tipo de halógeno? El radón, Ujú, el radón. Otro que recuerden. xenón, El xenón, claro. Tenemos el xenón, el radón, el helio también está por ahí. Y estos van a formar los haluros, ¿no? Junto con el hidrógeno. Ahora vamos a hablar de los enlaces de hidrógeno. El hidrógeno va a formar dos tipos de enlace. Tenemos los enlaces covalentes y los enlaces puentes de hidrógeno. Bueno, los enlaces puentes de hidrógeno son los que habíamos mencionado en la clase pasada, que se presentan en moléculas de agua, ¿no? Se presentan el hidrógeno. ¿Alguien recuerda con qué elementos el hidrógeno forma puentes de hidrógeno? El FON. Con el FON, que es el flúor, el oxígeno y el nitrógeno. Con esos elementos, el hidrógeno va a formar estos puentes, ¿no? Y en el caso de los enlaces covalentes, lo forma con metales y no metales. Otra cosa que importante a recordar es que, por ejemplo, las reacciones con el flúor y el cloro se van a efectuar a temperatura ambiente o un poco más baja del promedio, mientras que cuando reacciona con el bromo o el yodo va a requerir temperaturas un poco más altas, ¿no? Es un dato extra. Ahora vamos a hablar de la molécula del hidrógeno. Bueno, ¿qué recordamos del hidrógeno? En primera, que es una molécula apolar, la molécula esta, ¿no? De H2. Es una molécula polar, va a presentar enlaces covalentes de tipo sigma. ¿A qué nos referimos con enlaces de tipo sigma? Básicamente son enlaces simples y lineales. Tenemos, aparte del sigma, tenemos el enlace pi y el enlace gamma, que si no me equivoco era más o menos así, que básicamente son enlaces dobles y enlaces triples. En el caso del hidrógeno, voy a presentar enlaces sigma, que son simplemente enlaces lineales. Por ejemplo, tenemos acá dos moléculas de hidrógeno que va a estar unido por un enlace sigma, es decir, un enlace simple, un enlace lineal. Listo. ¿Qué más? El hidrógeno es un agente reductor, una molécula apolar. ¿Hasta ahí todo está claro? Bueno, la molécula de hidrógeno, aparte, va a formar un ángulo de 0,75 A, en caso se los pregunte.
Listo. Ya, los enlaces covalentes que va a formar también le dan un carácter un poco más estable, ¿ok? Le dan una característica estable al hidrógeno. Bastante. Listo. Otros datos, por ejemplo, va a estar atraído al oxígeno y va a reaccionar con óxidos metálicos, ¿no? Estos reaccionan con los óxidos para producir agua y el metal libre. A ver, espera un minuto. Ahora vamos a hablar del cloruro de hidrógeno, el famoso HCl. ¿Qué tenemos que recordar del HCl? Esta molécula se va a formar en las células parietales, ¿ok? Se forma en la membrana de los canalículos de las células parietales. ¿Alguien recuerda qué son las células parietales? Ya, las células parietales son aquellas que van a recubrir el estómago. Van a recubrir el estómago y se encuentran específicamente en las glándulas oxíntecas y básicamente participan en la digestión. Entonces, este HCl se va a encontrar básicamente en el estómago. Ahora, el estómago va a estar recubierto de una membrana, ¿ok? Que le va a proteger precisamente de la acidez que puede tener esta molécula o quizás el jugo gástrico, ¿no? Que se produce en esta parte. ¿Ok? Eso es lo más importante. Se produce en células parietales y otro dato es que se encarga de la desnaturalización de las proteínas. ¿Sí? Desnaturalización de proteínas. Listo. ¿Hasta ahí está todo claro? Ok. ¿Qué más vamos a recordar del hidrógeno? Este se va a movilizar por dos medios. A ver, vamos a ponerlo por acá. Por transporte y transferencia. En el caso del transporte se refiere al que el hidrógeno se va a mover a través de una solución, se va a mover incorporado en moléculas a través de una solución. Y en el caso de la transferencia, se va a mover a través de puentes de hidrógeno. ¿Ok? Esas son las diferencias, puentes de hidrógeno. Entonces, transporte es por moléculas a través de soluciones y en transferencia a través de puentes de hidrógeno. Esas son las definiciones. Ahora, en lo que son las transferencias, va a compartir protones, es decir, va a haber saltos próticos. Listo. ¿Hasta ahí todo está claro? Listo, vamos a continuar. Ahora vamos a hablar de la molécula del carbono.
Ok, el carbono es un elemento importante debido a que se conoce que el carbono está presente en casi todos los organismos vivos, ¿no? El carbono siempre va a estar presente en los compuestos orgánicos, es decir, los seres vivos. Listo. ¿Qué más recordamos del carbono? Tiene una gran capacidad de formar compuestos y estructuras complejas. ¿Esto a qué se debe? A su tetravalencia. ¿Alguien recuerda qué es la tetravalencia? ¿Alguien sabe el concepto de tetravalencia? Era el número de valencias que tiene el carbono, ya que son cuatro es debido a esto que el carbono se utiliza de múltiples compuestos, por eso se le denomina treval- tetravalente. Claro, sí, podría ser, pero en general la tetravalencia se refiere también a la capacidad del carbono por formar enlaces, ¿no? En este caso, tetra viene de cuatro. El carbono va a formar cuatro enlaces. Entonces, esta propiedad le permite formar cadenas largas, claro, cadenas largas carbonadas para formar los compuestos orgánicos, ¿no? De los seres vivos. Entonces, es una propiedad muy importante. Otra cosa que tenemos que recordar del carbono es que, bueno, participa en la vida, ¿no? Formando parte de proteínas, enzimas, vitaminas, entre otros. Bueno, el carbono va a tener un ángulo de 109,5 grados, ¿ok? Ese es un dato importante en caso se los pregunten, quizás en pasitos. Listo, ¿está ahí todo claro con respecto al carbono o tienen alguna pregunta? Listo, vamos a continuar. Ahora, el ciclo del carbono. Bueno, el ciclo de carbono básicamente va a comprender al movimiento natural del elemento en las reservas del sistema, ¿no? De la Tierra, básicamente. Y básicamente es un ciclo que conlleva la respiración y la fotosíntesis. ¿Y cómo va a funcionar este ciclo? Bueno, en primer lugar, a través de la fotosíntesis sabemos que las plantas van a producir oxígeno. Producen oxígeno y consumen CO2. Al consumir el oxígeno, perdón, al consumir el CO2, producen oxígeno y este oxígeno sirve para la respiración de los animales y los seres vivos. Entonces, estos consumen el oxígeno producido por las plantas y producen CO2. Producen CO2 que nuevamente regresa a las plantas y sale como oxígeno. Entonces, es un ciclo. Muy aparte de eso, los animales y los seres vivos al morir también producen CO2. Producen CO2 al ser ya cuerpos inertes, ¿no? Y el CO2, aparte de ello, también se va a producir a través de la contaminación, como es los carros, las fábricas, todo ello también va a producir CO2. Y se forma un ciclo, ¿no? Un ciclo de consumo de oxígeno y producción de CO2, todo un ciclo. Y eso se le conoce como el ciclo del carbono. ¿Hasta ahí han entendido? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a eso? Listo. Entonces vamos a continuar. Ya, una propiedad importante del carbono es la catenación. ¿Y a qué nos referimos con catenación? Una catenación básicamente es la capacidad del carbono para formar cadenas largas, cadenas lineales, ramificadas o cíclicas. ¿Y en qué se diferencian? Bueno, las lineales, como podemos ver acá, son básicamente lineales, no son rectas y van hacia un mismo sentido, mientras que las ramificadas son lineales, pero muy aparte de ello tienen pequeñas ramas a los extremos, ¿no? Aquí en este caso tiene un carbono, aquí podemos también poner un OH, en caso de que sea así, o puede ir otro carbono, etcétera, ¿no? Pueden ir otros elementos, otros compuestos alrededor de esta cadena lineal. Entonces, a eso se le conoce como cadena ramificada. Y una cadena cíclica es básicamente una cadena cerrada, ¿no? Que es como un ciclo, es todo cerrado. ¿Hasta ahí está claro la catenación?
Otra propiedad importante es la hibridación. Bien, la hibridación es un poco más compleja de explicar, lo vamos a definir por partes. Bueno, en la hibridación participan los alcanos, alquenos y alquinos. ¿Y qué es la hibridación? La hibridación es la propiedad que permite al carbono la tetravalencia. El carbono, naturalmente, es un elemento divalente. ¿Ok? Es un elemento divalente. Pero gracias al proceso de hibridación, este se va a convertir en tetravalente. Y ya les expliqué que era la tetravalencia. Tetravalencia es la capacidad del carbono para formar 4 enlaces. Bueno, dentro de la hibridación vamos a encontrar 3 tipos, sp3, sp2 y sp. Que el nombre propio de estos son alcanos, alquenos y alquinos. ¿En qué se diferencian? Se diferencian en el tipo de enlace que van a formar. En el caso de los alcanos van a formar enlaces simples, ¿ok? Enlaces simples. En el caso de los alquenos forman enlaces dobles y en los alquinos forman enlaces triples. También se van a diferenciar en el ángulo que formen, ¿no? Los alcanos forman un ángulo de 109.5, alquenos 120 y alquinos 180. Y bueno, los tipos que van a formar, en este caso los alcanos, tenemos los aluros de alquino, los alcoholes, los éteres y las aminas, que sí les puede venir en los pasitos, entonces es importante que más o menos se memoricen estos ejemplos. En el caso de los alquenos, tenemos las olefinas, hidrocarburos, aromáticos, aldehídos y cetonas. Lo más importante, quizás si pregunten, son aldehídos y cetonas. No se olviden, aldehídos y cetonas son alquenos. Y en el caso de los alquinos, tenemos al acetileno. Listo. Entonces, en síntesis, el átomo de carbono forma enlaces y combina energía. A este proceso se le denomina hibridación. Entonces, es la formación de enlaces y la combinación de energía. Esa es la hibridación, ¿no? Que sirve para la tetravalencia. Algo importante a recordar de eso es que ningún orbital queda vacío. Siempre que veamos los orbitales, en este caso así, siempre van a estar llenos por al menos un electrón. Eso es importante. Y esto es cuando se produce la hibridación, ¿no? Cuando se produce hibridación, ningún orbital tiene que estar vacío. Otra cosa importante es que el carbono fue elegido para la vida por su capacidad de hibridación. Entonces, la hibridación es importante por 2 cosas. Es importante por la tetravalencia y por la capacidad del carbono para formar compuestos orgánicos, ¿no? Es decir, para la vida. Entonces, para la vida y para la tetravalencia. ¿Hasta ahí está todo claro? Listo. Ahora aquí les puse un pequeño ejemplo para reconocer carbonos primarios, secundarios y terciarios. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Bueno, los carbonos primarios, como su nombre lo dice, van a estar unidos a un solo carbono. Los carbonos secundarios están unidos a 2 carbonos y los terciarios van a estar unidos a 3 carbonos. Para el caso del trimetilbutano, tenemos esta cadena lineal y estos carbonos de acá. En este caso, ¿cómo sería este compuesto? ¿Sería lineal, ramificada o cíclica? ¿Alguien sabe? Si tiene elementos a los costados, ¿sería lineal o ramificada? Ramificada. Claro, ramificada. Ramificado. Y en esta cadena vamos a encontrar carbonos primarios y secundarios y terciarios. Para el caso de este carbono en el extremo, ¿sería primario o secundario? Según la definición que les acabo de decir. Claro, sería primario. ¿Y por qué sería primario? Porque como podemos ver, está unido a un solo carbono. En el caso de este que está acá, del segundo, ¿a cuántos carbonos está unido? Está unido a 2 carbonos. Y por ello sería
secundario, ¿cierto? Y en el caso de el carbono del centro, ¿qué tipo sería? Si está unido a 4 carbonos. Bueno, en caso de que esté unido a 4 carbonos, sería cuaternario. Ahora, les pongo un ejemplo por acá. Si tenemos una cadena de esta forma, ¿este carbono sería primario o secundario? Perdón, Secundario. secundario o terciario. Sería secundario. Está unido a 2 carbonos. A veces muchos se confunden y les ponen terciario porque tiene tres elementos unidos a él. Sin embargo, el OH no cuenta, simplemente cuentan los carbonos. Si está unido a 2 carbonos, sería secundario, sin importar el OH. Listo, esa parte está clara, ¿todos entendido? Listo, vamos a continuar. Ahora vamos a hablar de los alótropos del carbono. Los alótropos del carbono básicamente son formas distintas en las que el carbono se va a presentar. Los más importantes son el grafito y el diamante. Una propiedad importante a recordar es que el grafito es el único no metal que va a ser un buen conductor. Y eso sí, les puede venir sí o sí, es importante que lo sepan. Y bueno, el diamante se caracteriza por su dureza, ¿no? Estos son los alótropos del carbono. Vamos a hablar de uno de ellos, que es el fulereno. El fulereno es una cadena cíclica grande que está compuesta por 60 carbonos. Como podemos ver, tiene la forma de una pelota de fútbol. Listo. ¿Y por qué es importante el fulereno? Bueno, las últimas investigaciones nos han dicho que el fulereno, en una de sus variantes, si no me equivoco, puede servir para inhibir la acción de una enzima que produce el SIDA o el VIH. Entonces, eso es importante por si acaso se los pregunten. El fulereno puede servir para la inhibición de esta enfermedad, ¿no? De esta enfermedad que no tiene cura. Entonces, en ese caso sí sería bastante importante. Otra aplicación del fulereno sería, bueno, aparte de ello, también es producido por la combustión incompleta de sustancias orgánicas en condiciones especiales. Entonces, eso. Es producido por la combustión incompleta. ¿Qué más tenemos que recordar del fulereno? Eh, bueno, se aplica, aparte de lo que les mencioné, que es la última investigación, se aplica en la imitación del diamante y en la producción de colorantes. Otras aplicaciones podría ser, por ejemplo, como lubricantes, quizás contra el cáncer de algunos tipos de células, que también es importante, voy a poner por acá, entre otras muchas aplicaciones. También vamos a tener a los nanotubos. Ya, los nanotubos son más usados en el ámbito industrial, ¿ok? Específicamente para la nanotecnología, ¿no? ¿Por qué se caracterizan los nanotubos? Porque suelen ser más duros que el diamante. Eso es algo muy importante. Listo. Otra cosa de los nanotubos es que, por ejemplo, en las últimas investigaciones nos han dado que los nanotubos pueden ser usados para la fabricación de músculos artificiales. Aquí les puse una imagen, esos serían los músculos artificiales fabricados por nanotubos. ¿Y por qué los nanotubos? Porque estos se caracterizan por ser muy duros, por su dureza. Entonces, eso ayuda a poder fabricar eso, ¿no? Que son los músculos que se caracterizan por soportar los movimientos de las articulaciones, entre otras cosas, ¿no? Pero está todo ello en investigación. Y bueno, ahora vamos a hablar del dióxido de carbono. ¿Por qué es importante el dióxido de carbono? Bueno, principalmente porque participa en el proceso de respiración. Todos nosotros vamos a producir dióxido de carbono.
Eh, Otra cosa es que también el dióxido de carbono es, bueno, uno de los efectos en la Tierra, sabemos que es el calentamiento global, por ello el dióxido de carbono propicia a que la Tierra tenga temperaturas mucho más altas, entonces aumenta la temperatura. Pero además de ello también es importante para la vida en la Tierra, o sea, el dióxido de carbono en exceso va a aumentar la temperatura y eso causa contaminación, pero en sí es una molécula importante. Pasa que a través de los avances tecnológicos, como es los carros, las fábricas, todo ello produce bastante CO2. Entonces, ese exceso va a producir ese calentamiento en la Tierra, ¿no? Que no es para nada bueno, pero en sí sí es importante para la vida el dióxido de carbono. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a decir de ello? Que activa, por ejemplo, la bomba de protones a nivel mitocondria. Entonces es importante. Aquí les puse una imagen de una mitocondria y algo que tienen que recordar de eso es lo que acabo de mencionar, ¿no? Que activa la bomba de protones a nivel de mitocondria, ¿no? Mitocondria. Listo. Otra cosa, tienen vibración SP y, bueno, lo que ya les dije, ¿no? Participa en la hibridación. ¿Hasta ahí todo está claro? ¿Tienen alguna pregunta? Listo. Ahora vamos a hablar del carbono activado. Bueno, el carbono activado sirve para el tratamiento de agua potable y del aire, que es lo más preguntado quizás. En el caso del monóxido de carbono, se caracteriza porque al inhalarlo, por ejemplo en incendios, que generalmente se produce el monóxido de carbono, al inhalarlo la persona va a producirse la famosa muerte dulce. Es decir, queda inconsciente y de ahí ya, bueno, se muere, ¿no? Entonces eso, produce inconsciencia y posteriormente la muerte. Entonces es uno de los tóxicos más famosos, ¿no? Muerte por envenenamiento de monóxido de carbono. ¿Qué más? También participa en la traducción de señales intracelulares a nivel del sistema nervioso central. Entonces, participa en el sistema nervioso central como la traducción de señales. Listo, también es usado en las industrias como para la combustión del petróleo. Listo. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Tienen alguna pregunta? Samantha González. No, todo claro, perdón. Ya, listo. Esto sería todo por la clase de hoy. Muchas gracias, chicos. Gracias.